¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablarles sobre el tema macros en Excel, ciclo for en macros. Nuestro equipo se llama Los Cachorros. Está conformado por Barrera Venegas Gianco Aldair, Santiago Bautista Gustavo, Goshe García Alejandra y yo, Núñez Lizárraga Marco Antonio. Vamos a darles una breve introducción a la programación. El C++ es un lenguaje imperativo orientado a objetos derivado del C, que en realidad es un superconjunto de C que nació para añadirle cualidades y características de las que carecía. El resultado es como un ancestro que sigue muy ligado al hardware subyacente, manteniendo una considerable potencia para programación a nivel bajo, pero se le ha añadido elementos que le permiten también un estilo de programación con un alto de abstracción. El C++, estrictamente hablando, C no es un subconjunto del C++. De hecho, es un posible escribir código C que es ilegal en el C++, pero a efectos prácticos, dado al esfuerzo de compatibilidad, puede considerarse que el C++ es una extensión del C clásico. Primeros pasos en Dev C++. Como paso número 1 deberás ejecutar el programa. Una vez abierto, como paso número 2 deberás crear un proyecto o un archivo. Una vez creado el proyecto, lo guardamos con el nombre deseado, siempre y cuando respetando el formato ejecutable. Una vez haciendo esto, el paso número 4 sería editar. En el paso número 5, Dev C++ te da la opción de depuración. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente C++ te ayuda a saber dónde tienes un error. Cuando se encuentra tu archivo con un error, Dev C++ no te permitirá ejecutarlo. Paso número 6 y final. Una vez que la prueba de depuración haya pasado, Dev C++ te ejecutará el programa en sí. A continuación le mostramos un ejecutable, un programa en sí que buscamos, que es uno de los más sencillos. Muy bien, entonces voy a plasmar lo que venía en el archivo de PowerPoint en la presentación en C++. Ok, nos vamos a archivo, vamos a abrir un nuevo proyecto y comenzamos. Entonces sería ponerle un encabezado, por así decirlo. En este caso va a ser de prueba en C++. De la clase de algoritmo de la programación en el cuarto ya y cerramos. Esto nos ayudará a que el programa tenga estructura. Esto significa que el archivo, el ejecutable, lo que pongamos aquí, el ejecutable lo va a poner, lo va a plasmar. En este caso ponemos el ejemplo del PowerPoint. Hola compañeros. Muy bien. Puse como ejemplo de hola compañeros, nosotros somos el equipo Los Cachorros. Y cerramos con esto. Y esto es para finalizar el proyecto.
y lo cerramos. Si le ponemos en compilar y ejecutar, nos debería de aparecer esto. Muy bien, le ponemos entonces prueba 2, prueba número 2. Muy bien, le ponemos en guardar y se nos abre el archivo, se nos abre el programa en sí. Ya abierto el programa, esto es lo que presenta lo que pusimos entre comillas. Hola compañeros, nosotros somos el equipo Los Cachorros. Y como se puede observar, en la parte izquierda vienen los errores. En la depuración todo salió bien. Eso quiere decir que no tenemos errores, no tenemos nada. Entonces, por ende, salió bien la depuración. Ok, entonces vamos a escritorio y tenemos que aquí está la prueba, el programa que acabamos de hacer. En archivo de C++ para ejecutable, para editar de nuevo y el ejecutable. Y eso es todo. Estructura básica de un programa. Como ya se ha visto, cuando se escribe un programa, lo que se trata de hacer es indicarle a la computadora cómo ha de resolver un problema. Estos programas siguen determinadas estructuras que dependen del tipo de lenguaje que usemos y del entorno en el cual lo creemos. Datos numéricos. Son aquellos que representan una cantidad o valor determinado. Su representación se lleva a cabo en los formatos ya conocidos: enteros, punto y fracciones decimales si es que éstas existen. Estos pueden representarse en dos formas distintas. Número 1. Tipo numérico entero y número 2. Tipo numérico real. El tipo numérico entero integer permite representar números enteros. Los valores que puede tomar un int son todos los números enteros, ya sea -3, -2, -1, 0, 1, etc. Tipo numérico real float. Es la manera en la que el computador representa internamente los números reales. Se debe tener cuidado, ya que los números reales no pueden representarse de manera exacta en el computador. Por ejemplo, el número decimal 0.7 es representado internamente por el computador mediante la aproximación 0.6999996. Principios generales. Un cargador. Todo programa necesita ser cargado en la memoria por el sistema operativo. De esto se encarga el intérprete. Definición de los datos. La mayoría de los programas operan con datos y por lo tanto, en el código fuente debemos definir qué tipo de datos vamos a utilizar en el programa. Esto se realiza de manera diferente en los distintos lenguajes. Instrucciones. Son la parte central del programa. Las instrucciones manipulan los datos que hemos definido, realizan cálculos, muestran los resultados, etc. Tipos de datos. Dato. Un dato se define como la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Los datos de entrada se transforman por el programa, después de las etapas intermedias, en datos de salida. Los datos se clasifican en diversas categorías, según el tipo de máquina o de lenguaje en uso. Generalmente podemos encontrar las siguientes categorías. Número 1. Numéricos. Número 2. Lógicos. Y número 3. Cadenas. Así como se muestra en la siguiente imagen. En la clasificación de datos numéricos se dividen en dos: enteros, que son valores sin parte decimal, y valores reales, que sí tienen parte decimal. En la clasificación de datos lógicos quiere decir que solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. Y en la clasificación de datos cadena quiere decir que es la unión de varios caracteres. O sea, puede tomar el valor de palabras o frases y generalmente se encierran entre comillas. Buenas noches, mi nombre es Yanko Barrera
y yo les voy a hablar sobre 3 definiciones. Que la primera definición es la de programa, que vendría siendo un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas en una computadora. Al conjunto general de programas se le denomina software, que más genéricamente se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital. Y en pocas palabras, sin programas, pues estas máquinas no pueden funcionar. La siguiente definición es la de programación, que se le conoce como programación de computadoras a la implementación de un algoritmo en un determinado lenguaje de programación conformando un programa. Se conoce como compilación, que compilación vendría siendo un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación a otro. Y esto es muy necesario para que el código pueda ser ejecutado por la plataforma para la cual haya sido creada, que podría ser un teléfono, una tableta, una consola, un ordenador, cualquiera de esas 4. Mientras que un algoritmo se ejecuta en una máquina abstracta que no tiene limitaciones de memoria de tiempo, un programa se ejecuta en una máquina real, que ahí sí tiene esas limitaciones. Y la siguiente definición es la de lenguaje de programación. Es aquel elemento que nos permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis que pone a disposición del programador para que esto pueda comunicarse con dispositivos hardware y software existentes. Existen muchos tipos de lenguajes en esta definición, pero las principales son estas 3, que la primera vendría siendo lenguaje máquina. En este caso es cuando pueden ejecutar los ordenadores y otros sistemas de computación, que tienen una importancia muy fundamental, dado que reúnen las instrucciones que recibe una máquina a la hora de llevar los procesos para los que haya sido programadas. El siguiente lenguaje es de programación de bajo nivel. Es aquel en el que sus instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware y están condicionados por la estructura física de las computadoras que lo soportan. Que en pocas palabras le proporciona un set de instrucciones sin la capacidad de encapsular dichas instrucciones en funciones que no estén ya contempladas en el hardware. Y por último es el lenguaje de programación de alto nivel. En este tipo de lenguaje no expresa los algoritmos teniendo en cuenta la capacidad que tienen las máquinas para ejecutar órdenes. Que en pocas palabras, un lenguaje de programación de alto nivel es el que se asemeja al lenguaje humano, es decir, con palabras o frases de programación. Y por mi parte es todo, espero y les haya quedado claro, y si no, pues ahí me pueden preguntar algo y yo con todo gusto se los puedo responder cualquier duda. Y por mi parte es todo y que tengan un bonito día. Sale, vale.